¿Alguna vez has mirado a tus hijos y has sentido que ya no son los mismos? No por su apariencia, sino por la ausencia de aquello que antes los conmovía. Ya no rezan, ya no hablan de Dios, quizás incluso se burlan de lo sagrado, o su silencio no es calma, sino desconexión. Este cambio no es solo una etapa más, es una señal, y no cualquier señal. Es evidencia de una batalla espiritual que se libra en sus almas. Cada día fuera de la gracia de Dios no es neutral. Es otro día en el que el alma corre el riesgo de perderse. Mientras dudas entre hablar o callar, entre insistir o ceder, el enemigo ya ha comenzado a actuar, sembrando implacablemente la apatía, la arrogancia y el engaño. No se trata de una diferencia de ideas. Es una batalla por su eternidad. Y no puedes quedarte al margen. Síguenos hasta el final, porque tú arreglarás las cosas, tu hijo tendrá fe. Y al final descubrirás que no solo tu hijo, sino toda tu familia recibirá la gracia de Dios. El cielo no te pide que grites, convenzas ni impongas. Te pide que actúes con las armas verdaderamente transformadoras: el silencio, la oración constante y la devoción firme. 3 prácticas espirituales que muchos desconocen, pero que conmueven el corazón de Dios y hacen temblar el infierno. Rosa no es un caso lejano. Es una madre como tú, con heridas parecidas, con silencios que pesan más que las palabras. Durante meses vio cómo su hijo se alejaba. Primero dejó de comulgar, luego dejó de rezar. Finalmente comenzó a burlarse de la fe que un día abrazó con fervor. Cada comentario de desprecio, cada domingo que pasaba sin misa, eran como golpes que no se veían, pero que la desgastaban por dentro. Un día, con el alma rota, Rosa entró al templo. No buscaba respuestas complejas, solo quería saber qué hacer con ese dolor que la consumía. Se acercó al sacerdote, temblando. No lloró en voz alta, pero sus ojos ya lo habían dicho todo. Y con voz baja pero firme le dijo: Padre, mi hijo ya no cree, se burla de Dios, vive como si Él no existiera. ¿Qué puedo hacer? Ya no sé cómo hablarle, no sé si callar o insistir. Tengo miedo de perderlo para siempre. El sacerdote la miró con una mezcla de compasión y claridad. No le ofreció consuelo barato ni frases hechas. Solo le respondió: tú lo vas a salvar, pero no con palabras, lo vas a salvar de rodillas. Luego le habló de 3 prácticas espirituales. No eran fórmulas mágicas ni devociones repetitivas. Eran actos concretos de fe radical, acciones que no se ven, pero que cambian todo. Armas del cielo para batallas del alma. Le explicó una por una, con sencillez, pero con profundidad. Rosa no pidió más detalles. Solo bajó la cabeza, respiró hondo y entendió que su lucha ya no sería con su hijo, sino por su hijo. Que no debía convencerlo, sino cubrirlo. Que no debía imponerle a Dios, sino invocar a Dios por él. Esa misma tarde comenzó, cerró la puerta de su cuarto, apagó el teléfono y se presentó ante el crucifijo. No dijo nada al principio, no tenía palabras, solo lágrimas. Lágrimas por los errores del pasado, por las discusiones inútiles, por el miedo acumulado. Lágrimas que, ahora lo sabía, no eran signo de debilidad, sino su primer arma espiritual. Práctica 1. Ayuno de palabras, silencio sagrado. Esta es la primera práctica espiritual, el ayuno de palabras, el silencio sagrado, y quizás sea también la más desafiante, porque no te pide hacer algo visible, sino dejar de hacer lo más natural cuando amamos, hablar. No te llama a predicar, sino a callar. Pero no a cualquier silencio, sino un silencio que ora, que intercede, que se convierte en altar. Muchos padres creen que insistiendo más, hablando más, reprendiendo más, lograrán que su hijo vuelva a la fe.
pero el corazón no se abre a gritos, el alma no regresa por presión, el amor no impone, espera. Por eso, el cielo hoy te pide algo radical: 7 días sin palabras religiosas hacia tu hijo, ningún reproche, ningún consejo, ninguna corrección, solo silencio y oración. Y quizás pienses, ¿cómo va a cambiar si no le digo nada? Pero Dios responde: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Hay momentos en los que la fe no se mide por lo que decimos, sino por lo que callamos, por amor. Ese es el ayuno que agrada al Señor. No solo el de pan, sino el de juicios. No solo el de carne, sino el de palabras impacientes. El silencio sagrado no es indiferencia, es un acto de confianza absoluta. Es como decirle a Dios: tú lo conoces más que yo, tú sabes por dónde tocarlo. Yo me retiro para que seas tú quien hable. En el mundo espiritual, cada palabra no dicha por fe se convierte en espada en manos del cielo. Cada juicio que te tragas, cada crítica que no pronuncias, es una semilla de humildad que Dios planta en el corazón de tu hijo, aunque él no lo sepa. El enemigo quiere provocar tu reacción, quiere empujarte a discutir, a defenderte, a corregir con furia. Pero cuando tú respondes con silencio y oración, lo desarmas, porque has elegido una estrategia que él no entiende: el silencio ofrecido como sacrificio. Recuerda a la Virgen María al pie de la cruz. No gritó, no cuestionó, no discutió con los soldados, solo estuvo presente, con el corazón roto, pero firme, en un silencio más fuerte que cualquier discurso. Así también tú, madre, así tú, padre. Tu hijo puede resistirse a tus palabras, pero no puede huir de una presencia que ora en silencio. Haz de tu boca cerrada una ofrenda. Haz de tu silencio una catedral donde Dios reine. Y cuando sientas que ardes por hablar, entra en tu habitación y di al cielo lo que no puedes decirle a tu hijo. Llora si es necesario. Jesús mismo lloró por Jerusalén, y tus lágrimas no son debilidad, son armas invisibles. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Salmo 126:5. No es fácil, lo sé. Cuando ves a tu hijo insultar la fe, te duele. Cuando lo ves sumido en el pecado, te desesperas. Pero si quieres luchar por su alma, esta es la primera arma: calla en la tierra para que hable el cielo. Este ayuno de palabras es un acto de obediencia radical. Es una forma de decirle a Dios: Señor, yo ya hablé demasiado, ahora que hables tú. Señor, yo ya intenté convencerlo, ahora convéncelo tú. Señor, yo me callo en la tierra para que el cielo hable en lo secreto. Y el cielo habla, créelo. El cielo actúa, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Después de 7 días, quizás no veas un cambio exterior, pero algo se habrá movido, no en él, sino en ti. Tu corazón estará más cerca de Dios, tu alma más afinada a la voz del Espíritu. Y desde ahí sí podrás hablar, pero no desde la ansiedad, sino desde la paz. Este ayuno de palabras no es una técnica, es una entrega, es un acto de fe madura. Es dejar de actuar como Salvador, para dejar que el verdadero Salvador tome el control. Y el Señor, que ve en lo secreto, recompensará en lo público. Él no ignora tu silencio, Él lo transforma en milagro. Práctica 2. Oración escondida en lágrimas. La segunda práctica espiritual es la oración escondida en lágrimas. No se trata de una oración pública ni de recitar fórmulas que otros han escrito, sino de entrar en lo más profundo del alma y presentarse ante Dios tal como uno está: cansado, herido, decepcionado, pero dispuesto a no soltar la fe. Esta práctica no requiere palabras hermosas ni discursos elocuentes, solo requiere verdad, y la verdad más pura
muchas veces se expresa en llanto. Cuando un hijo se aleja de Dios, la primera reacción del corazón de una madre o un padre es buscar cómo traerlo de vuelta, decirle lo que está mal, recordarle lo que ha olvidado, advertirle del peligro. Pero cuando esas palabras ya no tienen efecto, cuando lo que se dice es rechazado o ignorado, entonces es tiempo de callar ante el Hijo y hablar con el cielo. No es una rendición, es una estrategia espiritual. Jesús mismo nos enseñó: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6:6. Esta oración no busca convencer a Dios, sino unir el dolor humano con la voluntad divina. Durante 30 minutos cada día, en el mismo lugar y a la misma hora si es posible, sin teléfono, sin distracciones, sin pretensiones, solo tú y Dios. No es necesario que hables mucho. Si solo puedes llorar, entonces llora. Las lágrimas no son un signo de debilidad, son una forma de oración que no necesita traducción. Hay cosas que solo el llanto puede expresar y Dios no desprecia esa oración. En el Salmo 56:9 está escrito: Tú llevas la cuenta de mis huidas, recoge mis lágrimas en tu odre. ¿Acaso no están escritas en tu libro? Eso significa que ninguna lágrima sincera se pierde. Todas tienen un valor espiritual que tú no ves, pero que el cielo sí reconoce. La madre de la que hablamos antes, Rosa, comprendió esto. Después de buscar al sacerdote y recibir su consejo, decidió orar en secreto. No le dijo nada a su hijo durante días, solo oraba. Y en esas oraciones no pedía que él cambiara su comportamiento, pedía que Dios cambiara su corazón. No exigía milagros, ofrecía su dolor como intercesión. Rosa se arrodillaba con cansancio, pero también con esperanza. A veces lloraba tanto que no podía hablar. Otras veces solo repetía una frase: tócalo, Señor, donde yo no alcanzo. Y aunque su hijo seguía indiferente, ella comenzaba a cambiar. Su ansiedad disminuía, su fe se fortalecía. Su mirada ya no estaba cargada de angustia, sino de confianza. Porque cuando uno ora con lágrimas verdaderas, no solo intercede por otro, también es transformado por dentro. Este tipo de oración no se improvisa, es una decisión diaria. Exige constancia, exige sinceridad, exige una entrega total, sin esperar resultados inmediatos. No es una técnica, es un acto de fe. No es una forma de controlar a tu hijo desde lo espiritual, es una manera de entregarlo a Dios de verdad. Si tú haces esta oración con perseverancia, no estarás perdiendo el tiempo. Estarás construyendo un altar invisible donde el Señor puede actuar. Aunque no veas cambios en el comportamiento de tu hijo, estarás abriendo caminos en el mundo espiritual que con el tiempo darán fruto. No mires si él mejora o no. Mira si tú estás siendo más fiel, más firme, más en paz. Esa será la señal de que Dios está actuando. Y cuando llegue el momento, cuando el corazón de tu hijo se quiebre, será esa oración escondida en lágrimas la que lo alcanzará. No por magia, sino por gracia. Porque Dios responde a los corazones que no se rinden y actúa cuando todo parece estar perdido. Así que no detengas esa oración, no esperes a tener fuerzas. Empieza donde estás, con lo que tienes. Aunque solo puedas decir: Señor, no puedo más, eso basta. Él sabe lo demás. Y cuando Dios escucha a una madre o a un padre llorando por la salvación del alma de su hijo, no permanece indiferente. Él actúa, aunque tú no lo veas. Práctica 3. Consagración del lugar donde duerme tu hijo. La tercera práctica espiritual es la consagración del lugar donde duerme tu hijo. No se trata de un ritual supersticioso ni de una costumbre vacía, sino de un acto de fe,
profunda y concreta, que reconoce que cada espacio puede ser territorio sagrado si es ofrecido a Dios con sinceridad. Si tu hijo ha dejado la fe, si ya no quiere escuchar sobre Dios, si ha cerrado las puertas de su corazón, tú todavía puedes abrir una puerta en el mundo espiritual desde su habitación. Cuando él no esté en casa, entra en su cuarto en silencio, sin hacer alboroto, sin avisarle. Lleva 3 elementos: una vela bendita, agua bendita y un crucifijo. Son signos sacramentales, no mágicos. Son instrumentos que, unidos a tu fe, invocan la presencia del Espíritu Santo y protegen ese espacio del mal. Enciende la vela y colócala en un lugar seguro. Toma el crucifijo y ponlo debajo de su almohada sin que él lo sepa. Con el agua bendita, rocía suavemente su cama, sus paredes, su ropa. Hazlo en silencio, pero con intención firme. Y luego, ora con todo tu ser. Di con voz baja, pero con autoridad espiritual: Señor Jesús, toma esta habitación, que no sea territorio del enemigo, sino morada del Espíritu Santo. Rompe toda cadena, disuelve toda oscuridad. Trae tu paz, tu luz, tu presencia. No necesitas más palabras. Lo importante no es la fórmula exacta, sino la fe con la que lo haces. El Señor conoce tu intención. Y si lo haces con el corazón en gracia, ese acto tendrá repercusiones invisibles pero reales. En Efesios 6:12 se nos recuerda que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales del mal. Y si esa batalla es espiritual, entonces también nuestras armas deben serlo. El lugar donde tu hijo duerme es el espacio donde su mente y su espíritu descansan. Si ese lugar ha sido invadido por pensamientos oscuros, vicios ocultos, heridas interiores, tú puedes reclamarlo en el nombre de Jesús. Puedes decir con autoridad: esta cama pertenece a Dios. Esta habitación será lugar de encuentro con la gracia, no guarida del pecado. Haz esta consagración sin que tu hijo lo sepa. No necesitas su permiso para interceder por él, pero sí necesitas hacerlo con respeto, sin invadir su intimidad, sin violar su libertad exterior. Tú no estás manipulando, estás orando. No estás controlando, estás liberando. Y lo haces no desde el miedo, sino desde la confianza. Este acto es poderoso porque es silencioso, porque no busca protagonismo, busca transformación. Y Dios ve lo que haces en lo secreto. Él honra tu fe cuando nadie más la ve. Quizás no ocurra nada visible al día siguiente. Quizás tu hijo siga hablando igual, actuando igual. Pero tú habrás marcado ese lugar con la señal de la cruz. Y cuando el momento llegue, cuando el corazón de tu hijo se quiebre, ese espacio ya estará preparado para recibirlo como tierra santa. Así como Moisés se quitó las sandalias ante la zarza ardiente, tu hijo algún día reconocerá que en su propia habitación alguien lo estuvo esperando desde siempre. Dios no necesita multitudes para obrar. Necesita una madre o un padre con fe, una vela encendida, un crucifijo bajo una almohada, una oración hecha con lágrimas y un corazón dispuesto a creer que el Espíritu Santo puede habitar incluso donde todo parece perdido. No subestimes lo que sucede cuando consagras el lugar donde tu hijo duerme. Puede parecer pequeño, pero es una puerta abierta al cielo. Lo que has escuchado hasta ahora no son consejos sueltos ni actos devocionales aislados. Cada práctica, el ayuno de palabras, la oración escondida en lágrimas y la consagración del lugar donde duerme tu hijo, forma parte de una estrategia espiritual que apunta a lo más profundo: rescatar un alma que parece perdida. Pero estas prácticas no son eficaces solo por ser bellas o simbólicas. Son eficaces cuando se viven dentro de un proceso, cuando se repiten, cuando se ofrecen con perseverancia. Por eso nace este desafío, el reto espiritual
de 9 días. Este reto no es para quien busca resultados rápidos ni consuelos emocionales. Es para padres que han comprendido que la batalla por el alma de un hijo no se gana en una conversación, ni en una discusión, ni en un acto puntual de desesperación. Se gana en la constancia, en el sacrificio diario, en la lucha oculta que solo Dios ve. 9 días parecen pocos, pero en el lenguaje bíblico, el número 9 tiene un peso que no se puede ignorar. El embarazo humano dura 9 meses. Cristo murió en la hora 9ª. La Virgen María esperó junto a los apóstoles 9 días hasta la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. 9 es número de espera, de maduración, de preparación para un nacimiento nuevo. Y eso es lo que buscamos aquí. No solo el regreso del Hijo a la fe, sino un nuevo nacimiento espiritual, gestado en la oración de una madre o un padre que no se rinden. Este reto no es simbólico, es concreto, no es teórico, es radical. Son 9 días de entrega absoluta, de silencio deliberado, de oración constante, de consagración continua. 9 días para demostrarle a Dios que confías más en su poder que en tus propias palabras. 9 días para poner a prueba tu fe, no cuando todo va bien, sino cuando todo parece estar perdido. En estos 9 días tú no vas a hablarle de Dios a tu hijo, vas a hablarle de tu hijo a Dios. No vas a discutir con él, vas a luchar por él. No lo vas a empujar, vas a interceder en su lugar. Y mientras tú haces esto aquí en la tierra, el cielo se mueve, no con espectáculo, no con ruido, sino como siempre actúa Dios, en lo escondido, en lo profundo, en lo eterno. Este reto es un llamado, es una alarma, pero también es una promesa. Si lo haces con el alma, si lo haces en serio, si lo haces con fe, algo se moverá. Quizás no en tu hijo de inmediato, pero en ti, en tu casa, en el aire espiritual que los rodea, porque cuando una madre se dispone a luchar por el alma de su hijo con las armas del cielo, el infierno tiembla y el corazón de Dios se inclina. El reto espiritual de 9 días se sostiene sobre 4 columnas concretas, 3 prohibiciones absolutas y una acción decisiva. No son sugerencias, son condiciones necesarias. No son ideas piadosas, son instrucciones precisas para quien ha decidido entrar en combate espiritual con seriedad. Si no las cumples, el reto pierde fuerza. Si las respetas con fidelidad, abres una grieta poderosa en el mundo invisible. La primera es clara: 9 días sin discutir. Esto no significa tolerar el pecado ni aprobar el error. Significa que durante estos 9 días, tu boca será sellada para que hable el cielo. Cada vez que surja una situación que normalmente te llevaría a levantar la voz o a entrar en conflicto, recordarás que estás bajo voto de silencio combativo. No discutir no es ser débil, es cederle el campo de batalla al Espíritu Santo. La segunda norma es aún más difícil: 9 días sin reproches. No importa si tu hijo llega tarde, si responde con desprecio, si muestra indiferencia, no le reproches nada. Cada palabra que reprimes es una ofrenda. Cada juicio que te tragas es una espada clavada en el terreno del enemigo. No se trata de negar la verdad, sino de reconocer que por 9 días tu labor no es señalar, sino orar. La tercera prohibición: 9 días sin intervenir en su fe. No le digas que rece, no le hables de misa, no pongas música religiosa cuando él esté, no lo empujes, porque el alma no se gana empujando, se gana intercediendo. Siembra sin que él lo sepa, riega en silencio. Dios hará brotar lo sembrado cuando sea el tiempo. Y finalmente, la única acción permitida: orar todos los días en secreto, con lágrimas si es necesario, y consagrar su habitación el primer día del reto. Esto es el corazón del combate.
Esta oración no es repetitiva ni mecánica. Es una oración que nace del quebranto. No es una obligación, es un clamor. 30 minutos cada día en tu cuarto o frente a un crucifijo o sentada en silencio. Donde sea, pero con todo tu corazón. No pidas que cambie. Pide que Dios haga su voluntad en él. Pide que el Espíritu Santo lo toque donde tú no puedes. Hazlo con lágrimas, sin vergüenza, porque esas lágrimas son visibles en el cielo, son contadas, son recogidas, son poderosas. Y sobre la consagración, hazla con fe. El primer día del reto, cuando él no esté en casa, entra en su habitación y ofrécela a Dios. No le digas nada, no dejes señales, solo enciende una vela bendita, rocía agua bendita, esconde un crucifijo bajo su almohada y ora. No esperes sentir algo, solo hazlo, como un acto de obediencia radical, como un grito silencioso de guerra espiritual. Estas 4 columnas, el silencio, la ausencia de reproche, la no intervención forzada y la oración diaria escondida, no son negociables. Son el camino, son el altar, son la cruz que abrazas por el alma de tu hijo. No son fáciles, pero si fueran fáciles, no moverían el cielo. Y tú no estás aquí para lo fácil. Estás aquí porque decidiste pelear. Este reto no es una serie de reglas vacías ni una repetición mecánica. Cada uno de los 9 días tiene su propia batalla, su propio fuego, su propia gracia. No hay 2 días iguales, porque el alma se va desnudando a medida que avanza. El primer día es el día de la decisión. No solo decides comenzar, decides confiar. No decides cambiar a tu hijo, decides cambiar tú. Es el día donde haces la consagración de su habitación y sientes que algo invisible ha comenzado. Es el día en que el cielo toma nota de tu paso adelante. El segundo día es el día de la lucha interior. El silencio pesa, el impulso de hablar, de corregir, de exigir, se presenta con más fuerza que nunca. Es cuando descubres cuán esclava puede ser tu lengua, pero también es el día donde comienza a romperse tu orgullo. El tercer día es el día de la sequedad, no sientes nada. Tu oración parece vacía, las lágrimas ya no salen. Te preguntas si sirve de algo. Pero ahí es donde se mide la fe, cuando sigues orando sin sentir. Es el día de la fidelidad silenciosa. El cuarto día es el día de la intercesión profunda. Sin darte cuenta, comienzas a orar no solo por tu hijo, sino por ti. Pides perdón por lo que no hiciste bien. Reconoces que también tú necesitas conversión. Ese día, Dios empieza a tocar tu corazón con suavidad. El quinto día es el día de la resistencia espiritual. El enemigo lo sabe. Él odia que una madre o un padre perseveren en el silencio y en la fe. Por eso, ese día quizás se presenten provocaciones, discusiones externas, cansancio extremo. Es el día donde debes decir: no me detendré. El sexto día es el día del ofrecimiento. Ya no oras solo desde el dolor, sino desde la entrega. Ya no suplicas como antes. Ahora simplemente dices: Señor, haz lo que tú quieras, a tu manera, en tu tiempo. Ese día se abre una rendija al cielo. El séptimo día es el día de la esperanza. Aunque tu hijo siga igual, algo cambia en ti. Tu mirada se suaviza, tu alma descansa, no porque veas resultados, sino porque crees en aquel que no falla. El octavo día es el día de la perseverancia ciega. La meta está cerca, pero el cansancio aumenta. Es el día donde muchos abandonan, pero tú no. Tú has llegado hasta aquí no por emoción, sino por fe. Y por eso caminas un paso más. El noveno día es el día del sacrificio completo. Ya no oras por obligación, sino porque es parte de ti. Ya no lloras desde la desesperación, sino desde la confianza.
Ese día, aunque no pase nada externo, algo se establece en el mundo espiritual. Has cumplido 9 días de fidelidad. Has ayunado palabras, has ofrecido lágrimas, has guardado silencio, has consagrado lo que el mundo daba por perdido. Y Dios lo ha visto todo. Cada día ha sido una piedra lanzada contra el muro de Jericó. Y aunque aún no veas los escombros, el temblor ya ha comenzado. Cada día ha sido un paso más en el calvario de tu fe. Y como Cristo no camina sola, el Espíritu Santo camina contigo. Y cuando se completan los 9, la promesa no es que todo cambiará de inmediato, sino que tú ya no eres la misma. Y eso, en el mundo del Espíritu, lo cambia todo. Quien se atreve a entrar en un reto espiritual como este, no camina sobre pétalos. Camina por terreno sagrado y a la vez minado. El enemigo no observa en silencio cuando una madre decide guardar su voz y elevar su alma. No se queda de brazos cruzados cuando un padre se arrodilla sin que nadie lo vea. La guerra espiritual que comienza no solo sucede en torno al Hijo, también se desata en el corazón del intercesor. Por eso, en medio del camino llegarán cimas y también grietas. Y entre las grietas, las tentaciones más sutiles, aquellas que no parecen pecado, pero que intentan derribar todo lo que has edificado en silencio. La primera tentación es la del desaliento. Llega cuando parece que nada cambia, cuando tu hijo se burla, cuando tú oras y no sientes nada. Es ese susurro que dice: estás perdiendo el tiempo. Pero no viene de Dios, viene de quien conoce el poder de tu constancia y quiere cortarla de raíz. Recuerda lo que enseña Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Dios no responde a la velocidad del mundo, pero siempre responde. La segunda tentación es la de romper el silencio. El impulso de hablar, de corregir, de confrontar será fuerte, sobre todo cuando veas actitudes ofensivas. Pero romper el silencio es romper la estrategia. No porque hablar sea malo, sino porque estos 9 días son para dejar que hable solo el cielo. Aguantar no es callar por debilidad, es callar por obediencia. Cada vez que muerdas tu lengua, estarás desgastando al enemigo más que con 1000 sermones. La tercera tentación es la del control disimulado. Buscar maneras sutiles de presionar. Dejar un libro abierto, poner música religiosa a propósito, hacer comentarios indirectos. No lo hagas. Dios no necesita tus tácticas, necesita tu fe. Si tú das un paso atrás, Él puede entrar. Pero si tú sigues queriendo guiar el proceso a tu manera, lo estorbas. Deja espacio, deja aire, deja actuar al Espíritu. La cuarta tentación será espiritual: sentir que tu oración es seca, que no tiene valor, que Dios está lejos. Pero el valor de tu oración no se mide por tus emociones, sino por tu fidelidad. Orar sin ganas, orar sin sentir, orar sin señales. Eso es amar de verdad, y ese amor es el que mueve el cielo. El mismo Jesús en Getsemaní no sintió consuelo, pero oró hasta sudar sangre. Esa es la fe que salva. La quinta tentación es más profunda: el resentimiento. Recordar errores del pasado, pensar que tu hijo no merece tanto esfuerzo, o incluso dudar de que tú fuiste un buen padre o madre. Rechaza ese veneno. No estás orando porque seas perfecto. Estás orando porque sabes que sin Dios todo se pierde. No permitas que la culpa ni el orgullo frenen tu intercesión. Perdónate, perdónalo y sigue. Porque no estás orando desde el mérito, sino desde la misericordia. Cada tentación que resistes es una piedra más en la muralla de tu perseverancia. Y cada día que terminas sin caer, aunque haya sido difícil, es una victoria real en el mundo invisible. El enemigo no teme a los gritos, teme a la constancia, no teme a las palabras fuertes,
Teme a los corazones que no abandonan. Tú no estás solo, no estás sola. Aunque parezca que nadie nota tu esfuerzo, el cielo entero lo observa. Y Dios, que ve en lo secreto, nunca deja sin respuesta al que lucha con pureza. Todo lo que has hecho en estos 9 días tiene eco en las Escrituras. No has inventado nada nuevo. Has caminado por senderos que otros santos ya recorrieron. Has orado como Ana, la madre de Samuel, que derramaba su alma en el templo sin que nadie comprendiera su dolor, y fue escuchada. Has callado como María al pie de la cruz, sin gritar, sin exigir, solo permaneciendo con fidelidad frente al misterio del sufrimiento. Has confiado como la mujer sirofenicia, que no se ofendió cuando Cristo puso a prueba su fe, sino que perseveró hasta ver el milagro. Y ahora, al final de estos 9 días, no te preguntes si tu hijo cambió. Pregúntate si tú confías más, porque en Hebreos 11:6 está escrito: sin fe es imposible agradar a Dios. Y tú, durante 9 días, has ofrecido la fe más pura, la que no negocia, la que no se desespera, la que no exige garantías. Has peleado no con armas humanas, sino con las armas del cielo: silencio, oración, consagración, lágrimas, y eso no pasa desapercibido ante Dios. En Lucas 18, Jesús narra la parábola de la viuda insistente que día y noche clamaba por justicia, y concluye con una pregunta que atraviesa los siglos: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Esa es la pregunta que Dios hace hoy. ¿Encontrará en ti una fe que no se rinde? Si la respuesta es sí, entonces no necesitas ver frutos inmediatos, porque el que siembra en lágrimas cosechará con alegría. Salmo 126:5. La palabra no miente. Las lágrimas escondidas, las decisiones ocultas, los sacrificios silenciosos tienen peso eterno. Tú has sembrado, y aunque la tierra parezca seca, el cielo ya ordenó la lluvia. La transformación más profunda no siempre empieza en el hijo rebelde. Empieza en el padre que deja de controlar, en la madre que entrega sin condiciones. Empieza cuando el corazón humano se alinea con el corazón de Dios. Y ahí, en ese punto invisible, comienza el verdadero milagro. Quizás hoy no veas puertas abiertas, pero recuerda lo que el Señor dijo en Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Tu oración no ha sido en vano. Tu silencio no ha sido una pérdida. Tu perseverancia no ha sido tiempo desperdiciado. Has edificado un altar invisible, piedra sobre piedra, día tras día. Y Dios, que no es injusto para olvidar, tiene tu nombre grabado en la palma de su mano. Si pudieras ver lo que Él ya empezó a mover por dentro, sabrías que estos 9 días no fueron el final. Fueron el inicio de algo que solo el cielo puede completar. El tiempo de Dios no es el tuyo, su camino no es el tuyo, pero su fidelidad es más alta que el cielo y su poder más fuerte que cualquier resistencia humana. Has hecho lo que debías hacer. Ahora suelta el resultado y deja que el Dios que ve en lo oculto termine la obra que tú comenzaste con fe. Después de 9 días de silencio, oración, lágrimas y entrega, solo una certeza debe quedar escrita en lo más profundo de tu alma: Dios responde a los corazones fieles, no a los corazones que entienden todo, no a los corazones perfectos, no a los que nunca dudan, sino a los que, a pesar del dolor, siguen creyendo, a los que, aunque no ven, no dejan de esperar, a los que, aunque se caen, vuelven a levantarse, porque la fidelidad no se mide por resultados inmediatos, sino por perseverancia en medio del silencio. Quizás tu hijo aún no ha cambiado,
Quizás sigue distante, frío, desafiante, pero tú ya no eres el mismo. Ya no oras con ansiedad, sino con confianza. Ya no lloras con desesperación, sino con entrega. Ya no callas con frustración, sino con fe. Y esa transformación interior es la mayor prueba de que Dios ha estado obrando desde el primer día. No necesitas sentir para saber. No necesitas ver para creer. La fidelidad no siempre se manifiesta en milagros visibles. A veces se manifiesta en la paz que ahora habita tu corazón, en la esperanza que ha vuelto a tu mirada, en la certeza de que Dios escucha incluso cuando parece callar. Recuerda lo que dijo el profeta Habacuc: aunque la visión tardará aún por un tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Habacuc 2:3. Esa es la fe que Dios busca, la que espera cuando nadie más espera, la que ora cuando nadie más ora, la que se mantiene firme cuando todo invita a rendirse. Si tú has sido fiel durante estos 9 días, si has resistido las tentaciones, si has callado con propósito, si has orado sin garantías, entonces puedes levantar la cabeza y decir: he peleado la buena batalla. No por orgullo, sino por obediencia. No por fuerza humana, sino por la gracia que te sostuvo. Y ahora, cuando llegue el momento de volver a hablar con tu hijo, ya no hablarás desde la herida, sino desde la sabiduría. Ya no exigirás, sino invitarás. Ya no imponerás, sino testimoniarás. Porque la verdadera autoridad nace en el desierto de la oración. Y tú has estado allí. 9 días en silencio, bajo el fuego del Espíritu. 9 días siendo moldeado por dentro. 9 días intercediendo por un alma que quizás no lo sabe, pero ya está siendo alcanzada. Tal vez hoy no veas el fruto, pero lo verás. Tal vez no sea mañana, pero será, porque Dios responde. Dios no ignora al que clama con fe. Dios no olvida al que se humilla con lágrimas. Dios no abandona al que le da todo, aunque sea en secreto. Él responde, siempre responde, y responderá contigo, porque tú has sido fiel. Y los corazones fieles, aunque caminen por el valle más oscuro, siempre encuentran la luz. No porque la buscaron con fuerza, sino porque la gracia los alcanzó por detrás. Y mientras tú aún te preguntas si todo este esfuerzo tuvo sentido, recuerda a Rosa, aquella madre que llegó al templo con lágrimas y salió con una promesa. 9 días después volvió, pero no como llegó. Rosa volvió al templo 9 días después. No llevaba papeles en la mano, ni venía buscando una solución. No traía noticias espectaculares, ni milagros visibles. Pero algo en su manera de caminar ya no era el mismo. Su paso no era apresurado, sino firme. Su rostro no era de angustia, sino de serenidad. No traía certezas sobre su hijo, pero traía paz en el alma. El sacerdote la vio llegar desde lejos y por un momento dudó si era la misma mujer, la que 9 días antes había llorado desconsolada, con los ojos hinchados y la voz rota. Ahora se sentaba frente a él con una calma que no se podía fingir. Rosa no necesitó muchas palabras, solo dijo: Padre, él no ha cambiado, pero yo sí. Esa frase lo decía todo. Ya no estaba hablando desde la urgencia, sino desde la fe. Ya no buscaba controlar, solo quería perseverar. No venía a pedir consejos, venía a dar gracias. Durante esos 9 días no vio transformaciones externas. Su hijo seguía igual, distante, frío, desinteresado. Pero ella había descubierto algo que ninguna conversación podía darle. Había encontrado su lugar en la batalla. Y no era el lugar de quien manda, sino el de quien se entrega. Rosa ya no tenía ansiedad en la mirada. Tenía fuego, pero no desespero. Tenía dolor, pero no confusión.
Algo se había reordenado en su interior. Había pasado de madre que reacciona a madre que intercede, de madre que exige a madre que espera. Y eso, aunque el mundo no lo vea, es uno de los mayores milagros que pueden ocurrir. Porque cuando una madre cambia, el aire espiritual de su casa cambia. Cuando deja de hablar por impulso y empieza a orar con dirección, el infierno pierde terreno. Cuando renuncia a la necesidad de ver frutos inmediatos, Dios empieza a obrar sin obstáculos. El sacerdote escuchó a Rosa sin interrumpirla. No necesitaba hacer preguntas, porque cuando el alma habla con verdad, la mente solo debe callar. Y al final, con voz baja, solo le dijo una frase: ahora estás lista para sostener a tu hijo, incluso sin tocarlo. Y eso es lo que había ocurrido. Rosa, sin saberlo, había sido transformada. No por haber recibido lo que pedía, sino por haber aprendido a entregar lo que no podía controlar. No por haber ganado la batalla externa, sino por haber vencido la guerra interior. Y esa victoria, aunque invisible, es el comienzo de toda obra de Dios. No fue una emoción pasajera, no fue el alivio de haber terminado un reto. Fue algo más profundo, algo que no se ve con los ojos, pero que se percibe en el espíritu. La transformación que ocurrió en Rosa no fue resultado de palabras escuchadas, sino de silencios vividos. Durante esos 9 días, Dios no cambió las circunstancias externas, pero sí reordenó su mundo interior. Donde antes había ansiedad, ahora había espera confiada. Donde antes había necesidad de controlar, ahora había entrega sincera. Donde antes hablaba desde la herida, ahora hablaba desde la esperanza. Esta transformación no fue inmediata, fue lenta, silenciosa, casi imperceptible, pero real. Porque la gracia de Dios no entra con ruido, entra cuando el alma abre espacio. Y Rosa, al callar por fuera y clamar por dentro, le abrió un camino al Espíritu Santo para operar en su propia vida. Es fácil orar para que el otro cambie, es más difícil dejar que Dios nos cambie primero a nosotros. Y eso fue lo que ocurrió. Dios no comenzó con el hijo, comenzó con la madre. La purificó de la angustia, la liberó del miedo, la desprendió de la necesidad de ver resultados inmediatos. Y en ese proceso, Rosa dejó de actuar como salvadora para volver a su verdadero lugar, hija de Dios, intercediendo por otro hijo que está lejos. Esa es la gran revolución interior, la que no se mide en conversiones visibles, sino en corazones rendidos, la que no se anuncia con aplausos, pero que hace temblar al infierno. Cuando una madre cambia así, cuando un padre se rinde de esa forma, la casa ya no es la misma. El aire espiritual cambia, la autoridad cambia, porque ahora ya no hablan como carne herida, sino como templo del Espíritu. Rosa no volvió a ser quien era antes. Aun si su hijo no regresa pronto, ella ya no vivirá desde la desesperación, vivirá desde la confianza, porque ha sido entrenada en el silencio, fortalecida en la oración y sostenida por la fidelidad de Dios. Su alma ha sido ajustada al ritmo del cielo. Y eso es más que suficiente para sostener a un hijo perdido hasta que vuelva. Aunque pasen días, semanas o años, aunque no haya señales, porque la que antes necesitaba ver para creer, ahora cree. Y por eso verá. Lo que vivió Rosa no es una excepción, es en realidad la forma más frecuente en que Dios obra en las familias heridas por la distancia espiritual. Muchas veces, mientras oramos para que el otro cambie, Dios nos mira con ternura y responde. El primero que necesita ser transformado eres tú, no como castigo, sino como estrategia. Porque Dios no solo busca la salvación del hijo rebelde, busca también la maduración del padre que ora.
la santificación de la madre que intercede, y esa obra empieza en el silencio interior. No es casualidad. En la lógica del reino, Dios primero trabaja en el corazón de quien está dispuesto, de quien se abre, de quien se expone. Es más fácil para el Espíritu Santo entrar en el alma de una madre que se rinde, que en el alma de un hijo que aún está cerrado. Por eso, muchas veces la primera obra no se ve en la conducta del hijo, sino en la actitud del padre, en la manera como reacciona, en el tono con que responde, en la paz con que espera. Dios está formando soldados silenciosos, intercesores estables, almas maduras que no se guían por lo que sienten, sino por lo que creen. Esto no es resignación, es teología pura. El mismo Jesús no empezó su misión pública predicando, sino retirándose al desierto. Antes de sanar a los enfermos, fue tentado. Antes de hablar, fue probado. Y esa es la pedagogía del cielo. Primero se prueba la raíz, luego se ve el fruto. Primero se trabaja lo oculto, luego se manifiesta lo visible. En Ezequiel 36:26, Dios promete: os daré un corazón nuevo y pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo. Esa promesa no es solo para los que están lejos, es también para los que oran por ellos. Porque la verdadera intercesión no se trata solo de hablarle a Dios del otro, sino de dejar que Dios nos moldee mientras oramos. Rosa fue moldeada. Su corazón fue renovado. Y eso la preparó para sostener la espera, para abrazar sin juzgar, para seguir orando sin depender de resultados. En esa transformación interior está el fundamento de toda conversión futura. Porque un hijo puede alejarse de todo, pero no puede escapar para siempre del resplandor de una madre cambiada por Dios. Tarde o temprano, ese resplandor lo alcanzará. Rosa no se convirtió en una mujer perfecta. No salió del reto sin heridas, sin cansancio, sin preguntas. Pero ahora sabía quién era. Sabía lo que debía hacer. Sabía desde dónde vivir su maternidad. Y eso la cambió para siempre, porque entendió que no se trata de ser una madre omnipotente, ni de tener todas las respuestas, ni de lograr que el hijo vuelva cuando uno quiere. Se trata de permanecer encendida como un faro. Un faro no grita, no corre, no se desespera, solo permanece fijo, constante, encendido en medio de la oscuridad. Y es eso lo que su hijo necesita. No una madre que imponga, sino una madre que alumbre. No una madre que lo arrastre, sino una madre que lo guíe sin tocarlo. No una madre que hable todo el tiempo, sino una madre que brille aunque él no mire. Y así es como actúan las almas transformadas, no desde la imposición, sino desde la presencia, no desde la urgencia, sino desde la fidelidad. La transformación de Rosa no fue un evento emocional, fue una elección de vida, una decisión de ser luz, aunque nadie lo agradezca, de ser calor, aunque el otro no lo reciba, de ser firmeza, aunque todo alrededor parezca perderse. Ella no sabe cuándo su hijo volverá, pero ahora sabe que no va a apagarse, porque su fuego ya no depende de él, depende de Dios, y eso la libera. La fortalece, la sostiene, porque ahora entiende que una madre fiel, silenciosa, encendida en la fe, es el mapa que su hijo no sabe que necesita, es el consuelo que aún no busca, es la señal que algún día verá. Y cuando ese día llegue, cuando su alma quebrada busque un camino de regreso, encontrará la luz de esa madre, intacta, esperando, como faro, como cruz, como hogar. Has llegado al final de este camino, 9 días de silencio, de lágrimas, de renuncia. Has contenido palabras que dolían, has ofrecido gestos que nadie notó, has orado sin sentir, has confiado sin ver. No fue fácil, pero estás aquí. Y ahora lo que sigue no es pedir, lo que sigue es algo más profundo.
porque cuando el alma ha sido moldeada por el dolor y fortalecida por la fe, llega el momento más sagrado, el momento de entregar sin condiciones, sin garantías, sin manipulación espiritual, solo entregar, como hizo Abraham cuando subió al monte con Isaac, como hizo María al pie de la cruz, como hizo Jesús en el Getsemaní cuando dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy no te invito a que pidas más. Te invito a que digas con todo tu ser: aquí está, Señor, haz lo que tú quieras. Ahora, si puedes, cierra los ojos, silencia todo y repite, no con los labios, sino con el alma: Señor Jesús, hoy no vengo a pedir, sino a entregar. Vengo con las manos abiertas, no para tomar, sino para soltar. Vengo con el corazón expuesto, no para exigir, sino para rendirme. Te entrego a mi hijo, no como idea, no como concepto, sino como carne de mi carne, como el amor que más me duele. Te lo entrego con todas sus heridas, sus rechazos, sus burlas, sus errores, sus distancias. Te lo entrego como está, no como quisiera que fuera, y junto con él me entrego yo. Te entrego mi corazón de madre, cansado, desgastado, muchas veces confundido. Te entrego mi historia, mis culpas, mis intentos fallidos, mis silencios culpables, mis gritos innecesarios. Te entrego todo lo que fui, lo que soy y lo que aún no entiendo. Te entrego mis miedos, esos que no digo en voz alta, pero que me acompañan cada noche. Te entrego mi ansiedad, mi necesidad de controlar, mi desesperación por verlo cambiar. Te entrego el deseo profundo de querer salvarlo con mis fuerzas. Hoy dejo todo eso a tus pies. Aunque no entiendo tu tiempo, confío en tu sabiduría. Aunque no veo señales, confío en tu fidelidad. Aunque no sé cómo actuar, confío en tu espíritu. Haz lo que yo no puedo, llega donde yo no alcanzo, habla lo que yo ya no sé decir, toca lo que está cerrado, rompe lo que lo ata, sana lo que yo nunca supe curar. Si quieres usarme, hazlo, pero si decides obrar en silencio, también aceptaré. No te pido condiciones, solo gracia para permanecer. Dame fe para seguir callando cuando quiera hablar. Dame fortaleza para seguir orando cuando ya no queden lágrimas. Dame humildad para no querer ser la protagonista de su conversión. Dame paciencia para esperar lo invisible. Y sobre todo, dame amor. Un amor que no depende de su comportamiento. Un amor que refleje el tuyo. Que lo espere sin condiciones. Que lo abrace sin reproches. Que lo cubra con oración incluso cuando me rechace. Te entrego mi casa, Señor. Que no sea un campo de batalla, sino un refugio de tu paz. Te entrego nuestras conversaciones pasadas, nuestras heridas viejas, nuestros silencios tensos. Te entrego cada rincón donde alguna vez hubo gritos, lágrimas o distancias. Redímelo todo, purifícalo todo, santifícalo todo. Y si alguna vez mi presencia se convierte en obstáculo para que Él te vea, retírame a tiempo. Prefiero estar en la sombra si eso permite que Él camine hacia tu luz. No vengo a negociar, vengo a confiar. No vengo a cambiarte de opinión, vengo a rendirme a tu voluntad, porque ahora entiendo que amar no es retener, sino liberar. No es forzar, sino acompañar. No es empujar, sino interceder. Y la intercesión más pura es la que se hace con las manos vacías. Aquí estoy, Señor. No tengo respuestas, no tengo poder, solo tengo fe, una fe frágil, pero real, una fe que ha sido probada, una fe que quiere permanecer. Acéptala. Y si es tu voluntad, transforma lo que yo ya no puedo sostener. Pero si decides esperar, también esperaré contigo, porque más que ver el milagro, quiero ser fiel al Dios que lo puede hacer. Y ese eres tú. Amén. Ahora que has entregado, ahora que tus manos están vacías y tu alma está abierta, puedes orar con libertad verdadera.
Ya no oras desde el miedo, ya no oras desde la desesperación, ahora oras desde la fe. Y con esa fe se te concede el derecho espiritual de interceder con poder. Porque un corazón que se rinde sin condiciones es un altar encendido en el cielo. Y desde ese altar nace esta oración, una súplica santa, un clamor que no se detiene, una batalla que se libra de rodillas. Señor misericordioso, Dios de los vivos, Rey de lo imposible, hoy me postro ante tu presencia no para pedir bendiciones materiales, sino para luchar por lo más grande que existe, el alma de mi hijo. Él está lejos, lo sé. Su corazón se ha cerrado, su mente se ha endurecido, su vida se ha llenado de cosas que no vienen de ti, y eso me duele más que cualquier herida física, porque sé que sin ti él se pierde, porque sé que aunque parezca feliz, su alma está hambrienta, y por eso estoy aquí, para pedirte con todo lo que soy, que no lo sueltes, que no lo dejes solo, que no te apartes ni un instante de él, aunque él te rechace. Señor, no lo juzgues por sus errores, no lo midas por sus pecados. Míralo con los ojos con que me miras a mí. Y si no basta con su arrepentimiento, mira mis lágrimas, mira mis noches sin dormir, mira mis oraciones calladas, mira mis 9 días de silencio. Y si hay justicia en el cielo, que se incline hacia él por causa del amor que le tengo. Rompe toda cadena espiritual, toda mentira que ha creído, toda herida que lo alejó de ti, toda imagen falsa que lo hizo desconfiar de tu iglesia. Entra en sus pensamientos cuando duerma. Háblale en lo más profundo cuando nadie más pueda llegar. Que aunque yo no pueda entrar en su alma, tu espíritu sí lo haga, con fuerza, con ternura, con poder. Señor, dale la gracia del arrepentimiento, no superficial, no por emoción, sino un arrepentimiento real. Que un día, en el momento que tú elijas, su corazón se quiebre, no para destruirlo, sino para reconstruirlo en ti. Que vea su pecado, pero que vea también tu misericordia. Que descubra su vacío, pero también tu abrazo. Y si tú decides usar el dolor para despertarlo, yo lo aceptaré, porque más vale una herida en la tierra que la condenación eterna. Más vale una lágrima aquí que el silencio del alma perdida. Yo como madre, como padre, renuncio hoy al control, pero no renuncio al amor. Renuncio a querer manipular el proceso, pero no renuncio a su salvación. Renuncio a apurarte, pero no renuncio a tu promesa. Yo suelto sus manos, pero no su alma. Yo me aparto de su camino, pero no me bajo de mis rodillas. Lucharé en lo secreto, intercederé en la oscuridad, perseveraré aunque él no lo sepa, porque yo sé que tú eres el buen pastor y tú no olvidas a una oveja que se pierde. Tú dejas las 99 para ir por una. Ve por él, ve por ella, búscalo en su rebeldía, abrázalo en su miseria, y cuando llegue el momento, tráelo de vuelta. No a mis brazos primero, sino a los tuyos. Que antes de ser mi hijo es tuyo, que antes de nacer en mi vientre fue soñado en tu corazón. Y si este clamor llega a tu trono, si esta oración es digna de cruzar el cielo, entonces actúa, Señor. Hazlo como quieras, hazlo cuando quieras, pero hazlo no por mis méritos, no por mi fuerza, sino por tu gloria. Porque si su alma es salvada, aunque yo no lo vea en vida, mi corazón descansará en paz. Amén. Si esta oración te toca el alma, si estas palabras resuenan con lo que estás pasando, no te las guardes. Compártelas con otra madre, con otro padre, con alguien que esté llorando en silencio, que no sepa orar. Hay muchos corazones cansados que necesitan saber que Dios no está lejos, que el cielo no ignora sus lágrimas, que no están solos en su lucha. Y tú puedes ser una luz para otros, porque Dios no necesita una multitud para obrar un milagro. Solo necesita un corazón dispuesto,
solo uno. Un corazón que diga: Señor, aquí estoy, aunque no entiendo, creo. Si lo has dicho, entonces tu hogar ha cambiado. Aunque no ocurra nada extraordinario, todo ha comenzado. Y donde Dios comienza, siempre termina. El reto ha terminado, pero la oración no. Porque lo que viviste en estos 9 días no fue una meta, fue una puerta. Una puerta que se abre hacia una nueva forma de vivir tu fe, de habitar tu maternidad, de caminar junto a Dios. Ya no eres la misma. No porque tu hijo haya cambiado, sino porque tú ya no buscas desde el ruido, sino desde el silencio. Porque ahora sabes que no todo se resuelve con palabras, pero todo puede empezar con una oración fiel. Y esa oración no termina con un calendario, continúa. Quizás ya no hagas cada día una consagración, quizás el ayuno de palabras no sea permanente, pero el espíritu que te sostuvo durante estos 9 días debe permanecer. Porque la lucha por un alma no tiene fecha de inicio ni fin. El enemigo no descansa. Pero tú tampoco estás sola. Ahora sabes cómo se combate. Has aprendido a orar con lágrimas, a callar con propósito, a consagrar sin necesidad de ser vista. Has conocido el poder de una madre que no se rinde. Y ese poder, si se mantiene día tras día, es más fuerte que cualquier argumento, que cualquier método humano. Por eso no bajes la guardia. No pienses que ya hiciste todo. Has hecho lo correcto, sí, pero ahora viene lo esencial, la constancia. Orar cuando nadie te lo recuerda. Callar cuando todo en ti quiera hablar. Esperar cuando el corazón duela. Eso es fidelidad. Y la fidelidad, más que los milagros, es lo que conmueve el corazón de Dios. Si hoy tu hijo aún está lejos, no te desalientes. Recuerda que hay procesos invisibles que solo el cielo mide. Hay batallas que parecen silenciosas, pero que están ganando terreno minuto a minuto. Tú sigue firme, como madre, como faro, como intercesora, porque el reto termina en el calendario, pero continúa en el alma. Y mientras sigas orando, el cielo seguirá moviéndose. Si este mensaje tocó tu corazón, si te ayudó a encontrar un camino en medio de la batalla que estás viviendo por tu hijo, te invito a que no lo guardes en silencio. Comparte esta palabra con otra alma que necesite esperanza. Deja tu comentario si quieres que recemos por ti o por el nombre de tu hijo y juntos elevaremos una súplica al cielo. Suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu fe y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos. Cada clic, cada reacción, cada oración compartida es una semilla que Dios puede usar para tocar otra vida. Gracias por permanecer hasta el final. Que el Señor te bendiga, te sostenga y te recuerde cada día que un corazón fiel puede mover montañas, incluso cuando parece que todo está en silencio.